Hola a todos, qué bueno que podemos reunirnos una vez más de manera no presencial. Volvemos a marcar las murallas de nuestro hogar y empezar a contar cuántos días faltan para que volvamos a casa, ¿no? Pero le damos gracias a Dios porque todas estas decisiones, todas estas restricciones tienen el único propósito de cuidarnos. Y damos gracias a Dios por eso, porque ante todo se ponen las personas en primer lugar. Así que vamos a darle gracias al Señor por este tiempo, vamos a reconocer su presencia en medio de nosotros. Así que te invito ahí en el lugar donde estás, si estás cebándote un mate, no sé si alguien toma mate a las 8:30, yo estaría con un matecito, con un pedacito de torta. Así que vamos a orar al Señor y entregarle este tiempo al Señor. Señor, te damos gracias por tu presencia en nuestras vidas, Señor. Todo lo que ocurre, Señor, todo lo que ocurrió, todo lo que está ocurriendo, Señor, y todo lo que ocurrirá, Señor, no se escapa de tu control, Señor. Eres un Dios soberano, Señor, que tiene cuidado de nosotros. Y hoy, Señor, te damos libertad en nuestros hogares. Ven, Espíritu Santo, ven al living, al comedor, a la cocina, a mi habitación, Señor, a mi estudio. Muévete en este lugar, Espíritu Santo. Consagro mi hogar, Señor, para vos, este tiempo cuando voy a estar viendo las transmisiones en mi hogar, Señor, consagramos este lugar, Señor, para darte honor, para darte honra, para darte gloria y alabanza. En el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Bien, vamos a abrir nuestras Biblias en Juan 8. Me gustaría hablarles, cuando me dijeron que me tocaba compartir hoy, empecé a buscar y a pedirle al Señor qué podíamos compartir. Y hay un relato que es fascinante, me gusta mucho, que es el relato cuando Jesús calma la tempestad. Es un relato conocido por todos y me gustaría que lo releyéramos para ver qué Dios tiene para nosotros este día. Lucas 8, del 22 al 25. Voy a esperar un momento que lo tengan ahí y lo podamos leer. Dice, aconteció un día que entró en una barca con sus discípulos. ¿Quién entró en una barca con sus discípulos? Jesús. ¿Ok? Voy a ir leyéndolo y lo voy a ir no explicando, sino que un poco contextualizando a nuestra realidad, ¿no? Estaban en un momento, suben a una barca, él con sus discípulos, y Jesús en un momento en el grupo le dice al grupo, pasemos al otro lado del lago, vamos, subamos, emprendamos viaje. Y partieron. Pero mientras navegaban, él se durmió. Pareciera que Lucas, cuando recupera este relato de la vida de Jesús, quiere poner énfasis en que Jesús ha desaparecido del cuadro principal. Pareciera que los discípulos quedan solos en la barca en medio de un lago. En esa aparente soledad, en esa aparente soledad de los discípulos, algo sucede. Porque mientras navegaban, él se duerme y se desencadena una tempestad de viento en el lago. O sea, de un momento a otro empieza a haber un viento fuerte, empieza a moverse el mar, se transforma en una tormenta. La tormenta va más allá, empieza a salir del control habitual de unos expertos pescadores, el grupo de discípulos, algunos del grupo de discípulos. Tanto llega que dice, y se anegaban y peligraban. O sea, hay un reconocido, Lucas quiere darnos
a entender que había una cuestión que hacía peligrar la vida de los discípulos. ¿Qué hicieron los discípulos? Van a buscar a su maestro y vinieron a él y le despertaron diciendo: Maestro, maestro, que perecemos. Un grito de angustia parece. Maestro, maestro, estamos muriendo. Van y le informan sobre lo que está sucediendo a Jesús, que Jesús duerme. Qué fascinante imaginarse a Jesús durmiendo, ¿no? Este que decimos y creemos que es Dios hombre, tiene la necesidad de dormir, de descansar. Quizás fue un día ajetreado, se está preparando lo que va a ser una campaña evangelística y de liberación en la otra orilla del lago, en la ciudad de los Gadarenos, y Jesús duerme, descansa. Y esa tranquilidad, ese sueño es interrumpido por el temor, por el pánico de los discípulos. Despertando él, Lucas vuelve a introducir a la escena a Jesús, al cuadro mayor. Jesús reprende al viento y a las olas y cesaron y se hizo bonanza. Para nosotros, que tenemos un bagaje teológico y de fe, pierde la capacidad de sorpresa el evento que ocurre o el evento que ejecuta Jesús. Pero imagínense ustedes siendo los primeros discípulos, estando ahí siendo llamados por Él, experimentando un cierto tipo de milagros, haciendo esto otro, y de repente Jesús, que estamos acostumbrados a verlo, sanando enfermos, sanando suegras, en un despliegue de poder pareciera con el otro, en un momento de adversidad se pone de pie, mira al cielo, mira al mar y les habla y los dice que se detengan, que haya bonanza. Jesús trae paz. Jesús en el cuadro grande incorporando, trayéndolo, recuperándolo del sueño. Jesús viene, interviene y trae bonanza. Me imagino el cuadro totalmente vergonzoso, paradójico. Los discípulos viendo, creo que sorprendidos, con temor, a este mismo Jesús que le habla al cielo, al viento y al mar, que ahora pone sus ojos sobre ellos. Atemorizados quizás, Jesús les habla: ¿dónde está vuestra fe? ¿Dónde está vuestra fe? Atemorizados, se maravillaban y se decían unos a otros: ¿quién es este que aún los vientos y las aguas manda y le obedecen? Hasta ahí vamos a leer. Repito, para nosotros, conociendo toda la historia, resulta ver como una película en la que nos contaron el final. Sabemos el poder que tiene Jesús. Sabemos lo que Él puede hacer. Pero por un momento, pongámonos en los pantalones de los discípulos. Los discípulos en el camino con Jesús, en su discipulado con Jesús, no solo están aprendiendo quién es Jesús, sino que están construyendo el tipo de discípulo que Jesús quiere. Pareciera que para todos nosotros es sumamente fácil llegar y decir: anda a despertar a Jesús, pero tranquilo, Él puede solucionar el problema. Con el diario del lunes pareciera que todos somos Superman. Pero hay que estar ahí. Hay que estar ahí dando los primeros pasos de fe, construyendo la imagen de un Mesías que tiene control sobre todas las cosas, que no solo sana, sino que puede hablar al mar, a los cielos. Ese es el eje central de estos versículos.
Nuestra fe. ¿Nuestra fe en quién? En Jesús. ¿Qué Jesús? Ese Jesús que hasta el viento y las olas le obedecen. Mi pregunta es, ¿conocemos a ese Jesús? Nuestra fe está fundada en ese Jesús, en la persona de Cristo. Cuando pareciera que en el cuadro mayor Jesús no está y estamos solos nosotros contra el mundo, tratar de enfrentar al mundo, y se levanta una nueva ola, se levanta una nueva adversidad, se levanta un nuevo conflicto. ¿Sobre qué está puesto nuestra... Perdón, ahí me acomodé bien el micrófono, lo tenía por allá abajo. Gracias, Leo. ¿Sobre qué está fundamentada nuestra fe? Quisiera invitarlos a reflexionar sobre algunos puntos que creo que nos sirven, que podemos rescatar en este relato que Lucas nos presenta a este Jesús poderoso, un nuevo Jesús para los discípulos. Y yo quisiera invitarlos a reflexionar que pareciera que a lo largo de nuestra vida vamos a ver en escena muy seguido a Jesús, a nosotros como discípulos, pero también a la tempestad. La tempestad nos va, de alguna u otra manera, nos va a acompañar en el trayecto de la vida y es innegable. Es un guión que vamos a tener que vivir. Es un guión que vamos a tener que actuar. Nos están invitando a participar de la escena a nosotros como discípulos o discípulas del Señor. ¿Qué podemos aprender de este relato? 4 cosas me gustaría en el poquito tiempo que me queda. Las palabras de Dios son ciertas, se cumplen y aún tienen validez. Pasemos al otro lado del lago, dijo Jesús. Fue una afirmación que le hace a sus discípulos. No les pregunta, no duda, diciéndoles, chicos, quizás vamos a pasar al otro lado, quizás vamos a hacer esto, vamos a hacer esto otro. No, Él afirma, chicos, vamos a pasar al otro lado. Hoy en día podemos escuchar la voz de Dios a través de su palabra. Es importante que empapemos nuestro corazón de ella, que nosotros nos empapemos de ella, que caminemos en ella, que te muevas dirigido por ella. Estás mirando la transmisión y me gustaría invitarte a recuperar cuál de todas las palabras que lees en tu Biblia es una palabra que afirma tu vida de fe. ¿Cuál hoy, en medio, a puertas de un escenario diferente, que cambia, que nos saca de la normalidad nuevamente, o de la nueva normalidad? No sé cómo sería una nueva normalidad después. Pero ¿cuál es aquella palabra que te acompaña en tu camino de fe? Aquellos que miran por YouTube sería bueno que escriban ahí. ¿Cuál es tu palabra? Para los discípulos, esa palabra fue, vamos, pasemos al otro lado. Y este relato se trata de eso, de que embarcaron, hubo una tormenta, pero llegaron al otro lado. La palabra de Dios se cumple, es eficaz, tiene validez. Dice Juan 8:31 que Jesús le dijo a los judíos que habían creído en Él, si vosotros permanecéis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos. Una característica de un discípulo y de una discípula del Señor es que camina en las palabras de su Señor. ¿Cuál es esa palabra que afirma tu camino? Punto número 2, otra verdad que podemos sacar de este relato. Aunque a veces Dios parece ausente, Dios siempre está.
Dios siempre está. Aunque aparentemente en las adversidades no lo sienta tan presente como me gustaría sentirlo a mí, Él está. Muchas veces las adversidades logran hacernos dudar sobre la atención de Dios sobre nosotros. Dios no se preocupa de mí, decimos muchas veces. Me siento solo. Es como que si Dios está durmiendo. Pero quiero decirte que al igual que esos discípulos que estaban arriba de esa barca luchando con la tormenta, viendo que Jesús estaba durmiendo, el retraso de Dios en la escena no responde a un descuido. El retraso de Dios a una respuesta en tu vida, a algo que estás pasando en tu vida, el retraso aparente no responde a un descuido de Dios. Dios está al control de todo. Y quiero decirlo, Dios está al control de todo. En esa barca Dios estaba al control. Durmiendo, Dios estaba en paz, al control de lo que estaba sucediendo en esa barca. Esta adversidad no fue desconocida para el Señor. Esta adversidad estaba dentro de los planes del Señor, dentro de los propósitos del Señor, o dentro de las experiencias que el Señor debía atravesar. ¿Con quién? Con sus discípulos. Nada se escapa al control del Señor en tu vida. Pasemos al otro lado, dijo Jesús. Quizás confiaba hasta en sus mismas palabras sobre el destino, sobre el futuro de la empresa que habían emprendido. Vamos a pasar al otro lado. Isaías 48 dice, sécase la hierba, marchítese la flor, mas la palabra del Dios nuestro permanece para siempre. Qué copado entender el discipulado de Dios, entender el seguimiento de Jesús, confiando en la palabra de Dios. Un fundamento sólido, firme. No confiando en las cosas que van apareciendo en nuestro entorno, en las adversidades que de la nada parecen florecer. ¿Sabes por qué? Porque Dios es fiel a su palabra. Si Él dijo algo, Él lo va a cumplir. Pero nomás, antes de ir al último punto, me gustaría decir, cerciórate de lo que confías de Dios, sea un conocimiento genuino de Dios. Muchas veces me acuerdo que hubo de moda, cuando éramos jóvenes, un movimiento muy profético amoroso, donde se acercaban a uno y le decía, ¿sabes qué? Que esa chica es para vos, ese chico es para vos y eso es para vos. Entonces uno se lo tomaba de corazón. ¡Ay, Señor, esa chica es para mí! Lo tomo y me aferro a esa palabra, Señor. Con dientes, con uñas. Veo algunos se están riendo acá. Y al final esa chica se iba con otro chico. Pasaban cosas y todo. Y vos decís, no, la palabra del Señor falló. Falso profeta, le decías al que te decía. No tenemos necesidad de buscar algo que no esté en la palabra de Dios. Dice que toda la Escritura es inspirada por Dios, ha salido de la boca de Dios, ha salido del aliento de Dios. Y por último, y para darle honor al tema central del texto, está la cuestión de la fe. Debemos ser discípulos y discípulas de fe y que evidencien fe. La reacción de los discípulos en ese momento, el terror enajenado de los discípulos en ese momento, no evidenciaba fe. La pregunta de Jesús es contundente, rotunda. ¿Dónde está su fe? Parece que la fe se fue. Parece que la fe no la encontramos. Hay algo que
que no estoy encontrando y es la fe de los discípulos. Pregunta Jesús diciendo, ¿dónde está tu confianza? ¿Dónde está tu confianza? Es curioso porque en este relato de Lucas, Jesús no reprende el temor, no reprende la actitud de los discípulos. Jesús reprende a sus discípulos porque el temor ha nublado, o en términos más cercanos al texto, el temor ha ahuyentado la fe. El temor de los discípulos ha llegado a ahuyentar esa fe. Por eso Jesús viene y les dice, muchachos, ¿dónde está tu fe? Y yo te pregunto hoy, ¿qué estamos? Abril, quizás entrando a un momento difícil, muy de la mano una segunda ola, la barca, vemos que todo de repente se está saliendo del control, incertidumbre total. El Señor no juzga, no castiga, no va en contra de del temor, del miedo de los discípulos. Porque el miedo saludable y bíblico es una bendición del Señor. Nos cuida del peligro. Si tu hija va a donde se va a quemar, probablemente por temor vas a correr a rescatarla y ese temor provocó esa reacción para que pudieras salvar a tu hija. La cuestión es cuando el temor nubla la fe, ahuyenta la fe. ¿Dónde está nuestra fe? Es fundamental hablar el tema de la fe en este relato porque Jesús viene hablando de la fe. Es muy lindo un relato que Jesús sana al siervo del centurión, ¿no? Este centurión que manda a pedir por su siervo y cuando Jesús se va a acercar a sanarlo, dice, no, Señor, no te acerques, porque no soy ni digno ni siquiera de ir yo. ¿Y Jesús qué dice? Al oír esto, Jesús se maravilló de él y volviéndose dijo a la gente que le seguía, os digo, porque el centurión le había dicho, Señor, no es necesario que ni vengas a la casa. Decí la palabra donde estás y eso va a ocurrir. Y el Señor reconoce la fe del centurión y dice, os digo que ni aún en Israel he hallado tanta fe. Qué curioso que lo que no encuentran los discípulos, lo encuentran este hombre. Aquí haya fe. A los discípulos les pregunta, ¿dónde está tu fe? ¿Dónde está nuestra fe? ¿Dónde está nuestra fe? Es la pregunta que nos permite este entorno, rever nuestra fe, motivar nuestra fe, hacer crecer nuestra fe. ¿En quién? ¿En nuestro entorno, en nuestra familia, en la medicina, en esto otro? No, en Jesús, el autor y el consumador de nuestra fe. Hoy nosotros tenemos la totalidad de la revelación de Dios en nuestras manos. No estamos a escondidas. Sabemos quién es Jesús. Sabemos todo lo que puede ser. Sabemos que somos sus discípulos. Tenemos que recurrir a Él con fe. Que estás en tu casa. Estás ahí donde estás. Te animo a recurrir a Dios con fe. Abrir tu mente, abrir tu corazón a lo sobrenatural de Dios. Hoy, más que nunca, debemos ser discípulos de fe y que evidencien fe. Y lo último, la tormenta pasará. La tormenta va a pasar. Pero te invito a aprender de las experiencias que estás viviendo hoy o que estás pasando. Las circunstancias cambian, Dios nunca cambia. El mismo que le dijo a sus discípulos, crucemos a la otra orilla, y a pesar de las circunstancias difíciles que habían, llegaron, es el mismo Dios que en un momento te invita a vos y diciendo, ven, vamos, acompáñame, sígueme. Es ese mismo Dios
que no se le escapa nada, que tiene control de todas las cosas y que aunque parece que no está en el cuadro principal, que está ausente, Dios no pierde el control. Dios es el mismo ayer, hoy y por los siglos. Él sigue siendo Señor de los vientos, de las aguas, de los mares. Él es Rey. Pero te quiero animar que las nuevas certezas, los nuevos aprendizajes que estás adquiriendo de Dios se transformen en camino sólido para tu andar. Que tu camino no sean tus experiencias, que la solidez de tus pasos no sean tu trabajo, no sea tu familia. No, que ese camino sólido sea construido en lo que has aprendido de Dios en este tiempo y todo lo que vas a aprender de Él. Que las nuevas circunstancias, que lo nuevo de Dios en tu vida sea el camino que te invite a transitar. La iglesia ha tenido que enfrentar durante décadas la presencia de tormentas en el camino. Gracias a eso y a la generosidad, a la misericordiosa generosidad de Dios, la iglesia ha podido descubrir a Dios y la revelación de Dios. La fe parece que vuelve a despertar en otro lugar. La próxima tormenta probablemente ya no estemos desesperados. La fe quizás no se va corriendo. No digo que no vamos a temer, sino que vamos a articular nuestra fe para hacerle frente a esa circunstancia que nos da miedo y temor. No todo el tiempo vamos a entender por qué Dios obró de tal o cual manera. ¿Por qué no se despertó inmediatamente? ¿Por qué dejó que temiera? ¿Por qué dejó que me sintiera inseguro? ¿Por qué no evitó esto? Hay muchas cosas que en este mundo, que en este tiempo no vamos a entender. Pero es saludable que entiendas que Jesús es Dios. Es importante que entiendas que todo lo que hace, lo hace por el bien de los que le temen. Sentite cuidado por Dios, por favor, yo ruego al Espíritu Santo que te haga sentir donde estás, que eres cuidado por Dios, que eres cuidada por Dios, que a Dios no le sale nada de control. Yo siento decirte eso en el nombre del Señor. Eres cuidado por Dios. Aunque sientas que Dios se ha ausentado por un breve tiempo, Él está al cuidado tuyo. Y por último, acerca de la incomprensibilidad del obrar de Dios, lo único que quiero decir es qué grande es la riqueza, la sabiduría y el conocimiento de Dios. Es realmente imposible para nosotros entender sus decisiones y sus caminos. Pues, ¿quién puede conocer los pensamientos del Señor? ¿Quién sabe lo suficiente para aconsejarlo? ¿Y quién le ha entregado tanto para que Él tenga que devolvérselo? Pues todas las cosas provienen de Él y existen por su poder y son para su gloria. A Él sea toda la gloria por siempre. Amén y amén.